Buen día, mi nombre es Joan Muñoz, soy estudiante de Ingeniería Civil, tercer semestre, cursante del subproyecto Física 2. Voy a hablar un poco más sobre lo que es la termodinámica. La termodinámica no es más aquello que la parte de la física que estudia la mecánica del calor y las demás formas de energía. Y de ella derivan otras ramas que son el electromagnetismo, la termodinámica, por así decirse, y la mecánica. Hablando un poco más sobre el intercambiador de calor, son esos dispositivos de fluido de corriente que intercambian calor sin mezclar. Acá voy a reflejar un enunciado de termodinámica de intercambiadores de calor, el cual se usa un intercambiador de calor para calentar el agua fría a 15 grados Celsius que entra a razón de 2 kilogramos sobre segundo, mediante el aire caliente a 185 grados Celsius, entra en una razón de 3 kilogramos sobre segundo. El intercambiador de calor no está aislado y pierde calor a razón de 20 kilojoules sobre segundo. Si la temperatura de salida del aire es de 20 grados Celsius, la temperatura de salida del agua fría, ¿cuál es? Bueno, acá tenemos distintas posibilidades o resultados. Una vez saliendo los datos del agua y los datos del aire, tenemos que la Q es la pérdida de calor, que sería igual a 25 kilojoules sobre segundo. M1, que sería el caudal del agua fría de entrada, que sería 2 kilogramos sobre segundo. CP1, que sería la capacidad calórica del agua, que es un valor establecido ya, de 4.18 kilojoules sobre kilogramos sobre Celsius. La temperatura 1, que sería la temperatura de entrada, que es igual a 15 grados Celsius. Tenemos la incógnita, que es T3, que es la que debemos buscar, y los datos del aire. Bueno, teniendo los datos del aire caliente, lo cual son M2, que equivale a 3 kilogramos sobre segundo, CP2, que equivale a un valor establecido, el cual es 1005 kilojoules sobre kilogramos sobre Celsius, y la temperatura 2, que es la temperatura de entrada, la cual es 185 Celsius, y la temperatura 4, la cual es 20 Celsius. Bueno, sabiendo esto, vamos a utilizar la fórmula de solución, la cual es el balance de energía de intercambiadores de calor. Ok, teniendo estos datos establecidos, los del agua y los del aire caliente, y la incógnita a buscar, ya sabemos que vamos a utilizar la fórmula, de balance de energía de intercambiadores de calor. Teniendo la primera fórmula, la cual es esta, sabiendo que la incógnita es T3, vamos a sustituirle y nos va a quedar una fórmula, la cual es la siguiente. T3 es igual a temperatura 1 más pérdida de calor más transferencia de calor global por temperatura 4 menos temperatura 2 sobre M1 por capacidad calórica del aire caliente. Ok, ya teniendo esto, sustituimos los valores y da como tal que T3 sería 15 grados Celsius más 25 kilojoules sobre segundo por 20 grados Celsius menos 185 sobre 2 kilogramos sobre segundo por 100 kilojoules en kilogramos sobre Celsius. Eso nos da 34 grados.3 Celsius. En el resultado 1, una cantidad de 34.3 grados Celsius, que es equivalente a 35 grados Celsius, sabiendo que acá tenemos una representación gráfica del primer resultado, la cual nos indica que en un intercambiador de calor, entra un fluido de 185 grados Celsius que pasa por un conducto y genera una salida de fluido de 34.3 Celsius. Pero para que esto pase por ese mismo conducto, sin mezclarse los fluidos, entra también un fluido de líquido frío de 15 Celsius, el cual genera una salida de fluido caliente de 20 grados Celsius. Bueno, ya teniendo los siguientes datos establecidos, los cuales son los datos del agua y los datos del aire, como lo hicimos en el anterior ejercicio, tenemos como segunda solución o segundo resultado posible el siguiente. Vamos a utilizar la ecuación de balance de energía, la cual nos indica que para calcular la pérdida de calor del aire tenemos que utilizar la fórmula de pérdida de calor por el caudal del aire caliente por la capacidad calórica del agua, por la temperatura 1 menos la temperatura 2, lo cual nos lleva a sustituir. Para sustituir vamos a hacer lo siguiente: sustituimos los valores, lo cual sería M2, M2 sería 3 kilogramos sobre segundo por capacidad calórica del aire, que sería 1005 kilojoules por kilogramo por Celsius, y
185 Celsius menos 20 Celsius, lo cual nos daría un valor de 497,475 kJ sobre segundo. Ya habiendo hecho el anterior ejercicio, el cual nos dio la capacidad calórica del aire, teniendo los datos establecidos ya del agua y del aire, vamos a calcular ahora la capacidad calórica del agua, la cual nos dice que la capacidad calórica del agua es igual a la capacidad calórica del aire más la pérdida de agua. Teniendo ya los valores establecidos del paso anterior, que nos dio la pérdida de aire, nos dio 497,475 kJ sobre segundo, más 25 kJ sobre segundo, lo cual es la capacidad de pérdida del agua. Debemos calcular la temperatura de salida del agua fría. Nos dice que la capacidad de pérdida del agua es igual al caudal del agua de entrada por la capacidad del agua, por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Hacemos un despeje y sustituimos de la siguiente forma. T2 sería igual a la capacidad de pérdida del agua sobre el caudal del agua fría por la capacidad del agua más la temperatura 1. Haciendo la sustitución de eso, tenemos que la capacidad del agua sería 522.475 sobre 2 kJ por 4.18 kJ sobre kilogramos por Celsius, más 15 Celsius, que sería la temperatura 1. Teniendo esto nos da un resultado que T2 tendría un resultado de 77 Celsius, que es equivalente a 80 Celsius. Uno de los resultados que nos da el anterior ejercicio.